Ensalada ideal para diabéticos, súper fácil y sin azúcar. Para llevar a cabo esta sabrosa ensalada vamos a empezar con una zanahoria grande. Ese ingrediente lleno de color y nutrientes que le dará un toque dulce y una textura crujiente a nuestra ensalada. Lo primero que vamos a hacer es lavarla muy bien bajo el chorro de agua, frotando suavemente con nuestros dedos para eliminar cualquier resto de tierra. Si la zanahoria tiene esas pequeñas raicillas, las podemos quitar con la punta del cuchillo. Ahora viene la parte donde decidimos si la pelamos o no. Personalmente me gusta pelarla porque a veces la cáscara puede tener un sabor un poco amargo, pero si tienes zanahorias orgánicas y bien lavadas, puedes dejar la cáscara, que es donde se concentran muchos nutrientes. Vamos a cortarla en láminas delgadas y luego en julianas, porque así obtenemos unas tiras bonitas y consistentes que van a mantener su textura en la ensalada. Las zanahorias son ricas en fibra, lo que las hace perfectas para la digestión. Ponemos la zanahoria en una olla de fondo, agregamos agua hasta cubrir y cocinamos durante unos 5 minutos. El perejil fresco es lo que le va a dar ese toque final de frescura a nuestra ensalada. Tomamos un cuarto de manojo y lo lavamos muy bien bajo el agua, sacudiéndolo suavemente para eliminar cualquier arena o tierra que pueda tener entre sus hojitas. Es importante secarlo bien con papel de cocina o un paño limpio antes de picarlo. Vamos a quitar los tallos más gruesos, aunque los más tiernos los podemos usar, y picar las hojas finamente. El perejil no solo es decorativo, es una verdadera bomba de nutrientes, contiene más vitamina C que muchas frutas, es rico en hierro y tiene propiedades diuréticas naturales. 2 tallos de cebolla verde o cebollín son nuestro siguiente ingrediente, estos le van a dar un toque fresco y colorido a la ensalada. Lo lavamos bien bajo el agua, especialmente la parte blanca que a veces puede tener tierra entre sus capas. Vamos a cortarlos en rodajas finitas, usando tanto la parte blanca como la verde. La parte blanca tiene más sabor, mientras que la verde aporta color y frescura. La cebolla verde es maravillosa porque tiene un sabor más suave que la cebolla común, pero igual de aromático, y es rica en vitamina K. Cuando hayan pasado los 5 minutos retiramos la zanahoria del fogón. La pasamos por agua fría para detener su cocción y reservamos. Ahora vamos con una cebolla de huevo blanca pequeña, que le va a dar ese toque picante y aromático que contrasta también con la dulzura de la zanahoria. Primero la pelamos quitando esa cáscara exterior seca, y luego la cortamos por la mitad para poder hacer cortes más finos. Vamos a picarla en juliana, es decir, en tiras delgadas a lo largo, no muy finas para que no dominen demasiado el sabor de la ensalada. Si les preocupa que la cebolla quede muy fuerte, pueden poner las tiras en un bol con agua fría y un poco de vinagre por unos minutos, esto ayuda a suavizar su sabor. La cebolla no solo aporta sabor, sino que también tiene propiedades antibacterianas y es rica en antioxidantes. En un bol, ensaladera o recipiente de nuestra preferencia añadimos la cebolla. A esta le agregamos 3 cucharadas de vinagre de manzana, 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, un diente de ajo finamente cortado, una pizca de pimienta negra molida y una pizca de sal. Mezclamos suavemente hasta integrar. Y así de fácil hemos hecho el aderezo. Para finalizar añadimos los demás ingredientes: la zanahoria, la cebolla de tallo o cebollín y el perejil. Mezclamos con cuidado usando 2 cucharas grandes para que todo quede bien integrado pero sin maltratar los ingredientes. Esta ensalada es increíblemente versátil. Puede ser un acompañamiento perfecto para carnes asadas. Queridos amigos, ha sido un placer compartir con ustedes esta receta que, aunque aparentemente simple, está llena de matices y beneficios para nuestra salud. Desde mi cocina hasta la suya, les mando un abrazo enorme y mis mejores deseos para que disfruten esta ensalada llena de color, sabor y nutrientes. Hasta la próxima receta, amigos de Qué Rico Recetas. Cuídense mucho, coman rico y saludable, y nos vemos en el próximo video.